un año de haber iniciado su mandato, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reconoció que falta mucho para disminuir la inseguridad. Sin embargo, destacó que se ha logrado reducir los homicidios 27% y 20% el robo de vehículo. Además, señaló que se han recuperado cerca de 5,000 armas mediante el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. Respecto a la erradicación de la violencia contra las mujeres, destacó la iniciativa que envió al Congreso local y que ya fue aprobada como Ley Olimpia, así como la del Banco de ADN para delitos sexuales y la de agresores sexuales que se encuentran en discusión. Sobre este tema, también dio a conocer otros avances, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En lo que va del año, se han detenido 1,027 agresores sexuales, 91 por violación, 793 por abuso sexual, 119 por acoso sexual, 11 por corrupción de menores de edad y 13 por otros delitos relacionados. Por primera vez hay una perspectiva de género. Dijo que la acción más clara para erradicar la violencia contra las mujeres es el decreto de la alerta de género dado a conocer el pasado 25 de noviembre. La alerta significa trabajar conjuntamente con organizaciones, con mujeres, instituciones en políticas integrales que erradiquen la violencia de género. Para ello, diseñamos y estamos implementando estrategias para la seguridad de las niñas y mujeres en el transporte público, en los senderos Camina Libre, Camina Segura, en los centros de atención a víctimas, así como campañas que visibilicen y cambien conductas. La mandataria aseguró también que la lucha contra la corrupción ha sido uno de los avances. En relación a esto, apuntó que se combate a la corrupción en el ámbito inmobiliario, redirigiendo el desarrollo hacia la regeneración urbana y la vivienda incluyente. Enfatizó que se quitaron privilegios a altos funcionarios y se orientaron los recursos a la educación y la infraestructura. Le quitamos a la corrupción y a los privilegios de los altos funcionarios públicos 25,000 millones de pesos que orientamos a educación, infraestructura y aumento salarial de los trabajadores de base. Sobre el tema de vivienda, informó que continúa la reconstrucción para que entre 26,000 y 30,000 familias afectadas por el sismo del 19 de septiembre puedan regresar a sus hogares. Dijo que en este año se están desarrollando 22,966 acciones de este tipo. Durante el primer trimestre, la Comisión de Reconstrucción diseñó un sistema de atención asesorado por colegios, cámaras y asociaciones de especialistas, también gracias al Colegio de Notarios, en que se dividieron las zonas dañadas de atención en los 404 edificios y en 193 polígonos para rehabilitar y reconstruir cerca de 17,000 viviendas unifamiliares. Respecto a la movilidad, Sheinbaum Pardo comentó que inició la construcción de la primera línea del cablebús en la alcaldía Gustavo Amadero y que se han incorporado 150 autobuses articulados a la red RTP. Informó que de enero a octubre, la ciudad fue la entidad con mayor crecimiento en el número de empleos formales en toda la República, con 117,792 trabajos. Parte importante del crecimiento fue el turismo, el cual tuvo un aumento de 21% y la derrama económica que dejó fue 20% mayor respecto al año anterior. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.